Bienvenida, bienvenido a este espacio de transformación. Soy tu host, Lorena Cuendias, fundadora de Mujer Alquimia y de Somatic Lab. Como bióloga y terapeuta psicocorporal, mi trabajo se centra en el cuerpo, el sistema nervioso y la resolución de trauma desde un enfoque somático. Aquí te ofrezco recursos, guía y acompañamiento para que puedas regresar a tu cuerpo y transformar tu historia. En cada episodio exploraremos cómo reconectar con nuestra autenticidad, liberando aquello que nos aleja de nuestro verdadero potencial. Mi intención es que cada conversación sea un mapa de regreso a ti y que puedas experimentar la totalidad de tu ser. Hace unos días publicaba en Instagram esta frase: ese compañero evitativo, emocionalmente no disponible, que huye de los conflictos, al que le abruman tus emociones y por el que casualmente sientes tanta química, ha sido elegido por tu sistema nervioso para seguir perpetuando trauma. Y el cerebro de él o ella te eligió a ti. Esto es lo que se conoce como la trampa entre el apego ansioso y el apego evitativo, un clásico del trauma vincular, aderezado con buenas dosis de dopamina y oxitocina y de refuerzo intermitente. ¿Y qué es lo que nos impulsa tan fuertemente hacia estas personas? El hecho de que la indisponibilidad emocional es muy adictiva y ya viene reforzada desde el comienzo de nuestro neurodesarrollo si hemos desarrollado un estilo de apego inseguro. A menudo, la persona con la que sientes una química tan intensa es la persona que nuestro sistema nervioso ha seleccionado para recrear nuestro trauma vincular. Y esto es lo que se conoce como la compulsión por la repetición. Esto no significa para nada que siempre que sintamos química intensa, esta provenga de un lugar de la herida. Pero si esa química nos lleva a desconectarnos más de nosotros, a perdernos en el otro, a perdernos en la relación, probablemente proviene de una herida de la infancia que está buscando resolución. Es química de trauma y en realidad proviene del miedo y no de la excitación. Y miedo y excitación son dos emociones que fisiológicamente pueden confundirse porque, entre otras cosas, a nivel cerebral tienen circuitos muy cercanos y similares y su fisiología es muy parecida. Más adelante te voy a contar más. Entonces, ¿por qué se produce la compulsión por la repetición? La compulsión por la repetición no es otra cosa que repetir un patrón. Si tiendes a encontrarte en un ciclo de relaciones disfuncionales, atraído habitualmente por el mismo tipo de persona que inevitablemente termina decepcionándote, es muy probable que estés atrapado en lo que Freud llamó la compulsión de repetición. Freud creía, y esto se ha estudiado y se ha observado desde entonces, que buscamos parejas que nos recuerden a nuestros padres, a nuestros cuidadores primarios o a las personas que nos hicieron daño en la infancia. Si tuvimos figuras de apego emocionalmente distantes, imagínate una madre poco cariñosa, con incapacidad para sintonizar con tus necesidades y con tus emociones, y que no se interesaba realmente por quién eras tú en tu esencia, ni por conocerte más allá de sus propias proyecciones y expectativas acerca de cómo tendrías que ser para satisfacer sus propias necesidades y carencias, lo más probable es que te sientas atraído por personas frías y distantes que son incapaces de verte y valorarte más allá de por lo bien que te amoldas a sus necesidades y expectativas. O si tuviste un padre desvinculado y desconectado emocionalmente, lo más probable es que te sientas atraído, atraída por parejas evitativas y desconectadas, que no se vinculan emocionalmente, que no pueden verte, que no pueden conectar emocionalmente contigo. Estos mecanismos son involuntarios y son inconscientes. Y es precisamente por eso, por lo que los seguimos eligiendo una y otra vez desde nuestra inconsciencia. Lo único que sabemos es que esa persona nos atrae y nos excita poderosamente, pero hay varias razones para esta química que te voy a contar a continuación. La primera sería que nos resultan familiares, hay una familiaridad y nuestro sistema nervioso está cableado para la familiaridad, incluso si lo familiar es
abusivo es negligente o nos causa dolor, incluso si lo familiar es disfuncional, si es negligencia emocional. Encontrar a alguien familiar libera sentimientos de placer y de excitación que nos hacen sentir que la persona es adecuada para nosotros cuando en realidad solo son reminiscencias del pasado. Otro motivo es que la situación nos da falso sentido de control y de poder. De niños no tenemos ningún control sobre las situaciones que vivimos, pero cuando recreamos trauma de adultos, la sensación es la de poder revivir aquellas experiencias desde una posición de control y de poder, en un intento de reparar esta falta de control y esta falta de poder que sentimos, esta impotencia, que es la falta de poder que sentimos de niños. Otro motivo es lo que yo llamo fantasía infantil y también lo llamo la profecía autocumplida. Intentamos inconscientemente reparar esas heridas de la infancia buscando personas similares a las que nos hicieron daño para tratar de reescribir esa historia. Inconscientemente creemos que esta vez podemos hacer que las cosas sean de otra manera. Elegimos a alguien como nuestros padres esperando que esta vez por fin nos quieran, que esta vez por fin nos den aquello que necesitamos, pero inevitablemente nos encontramos una y otra vez con que los lugares que nos dañaron no son los lugares donde podremos sanar. Y esas personas que elegimos inconscientemente de nuevo en una profecía autocumplida, al no poder satisfacer esas necesidades infantiles, vuelven a reconfirmar nuestras creencias acerca de nosotros mismos, que no somos merecedores de amor, que no podemos sentirnos seguros en los vínculos, etc. Otro motivo es el refuerzo intermitente, que es lo que hace terriblemente difícil abandonar este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque por más que sabemos que no solo no nos hacen felices, sino que nos están haciendo daño, que nos están consumiendo, ¿por qué a pesar de esto nos resulta imposible salir de ahí? Pues te voy a explicar por qué. Hace muchos años, en un laboratorio, se realizó el siguiente experimento. Metieron ratas en una jaula que tenía una palanca. Cada vez que una rata presionaba la palanca, le caía una bolita de comida. Tras observar este fenómeno por un tiempo, los científicos se preguntaron qué pasaría si cuando la rata presiona la palanca no saliera comida. Pensaron que la rata perdería el interés y se dedicaría a pasearse por la jaula. Y efectivamente, así fue. ¿Qué tienen en común estos dos experimentos? Consistencia. Se trata de un patrón que es consistente. O bien presiono la palanca y sale la bolita de comida, consistencia, o bien la presiono y no sale, consistencia. A esta consistencia se le denomina, en psicología, refuerzo continuado. Lo siguiente que se preguntaron los científicos fue, ¿y qué pasaría si creamos inconsistencia? Es decir, ¿qué pasaría si la rata, cuando pulsara la palanca, solo recibiera comida ocasionalmente, al azar y de forma impredecible? Asumieron que la rata se terminaría aburriendo, se frustraría y perdería el interés. Pues nada más lejos de la realidad. La rata se obsesionó con la palanca. Seguía presionándola y presionándola y presionándola una y otra vez. Se había creado una adicción a la palanca. Los científicos volvieron a cambiar las condiciones del estudio. ¿Y si ahora, en vez de que la rata obtenga comida solo de forma aleatoria y ocasional, añadimos después que no la obtenga más? Pues claramente la rata dejaría de tener interés, ¿no? Pues no. De nuevo volvió a suceder todo lo contrario. Aunque la comida saliera de forma impredecible y luego pasara a no salir nunca más, la rata siguió obsesionada con la palanca hasta el punto de que, a pesar de pulsarla una y otra vez y no obtener nada indefinidamente, abandonó su rutina de aseo, su rutina de descanso, dejó de comer y su salud se deterioró completamente. Vaya, esto nos recuerda algo sobre la recompensa y el comportamiento que ha sido estudiado en multitud de ocasiones a través de estudios de lo que se denomina el refuerzo intermitente. Más allá de este escenario, el refuerzo intermitente se refiere a todas las ocasiones en que el premio, entre comillas,
se está obteniendo de manera impredecible, aleatoria e inconsistente. Y se aplica a todas las cosas que obtenemos de esta manera y también se aplica con reglas, con límites, con conductas personales que responden a un patrón inconsistente de manera aleatoria y ocasional. Esto genera mucha ansiedad, confusión y que tu autoestima se destruya aún más. El refuerzo intermitente crea adicción. Los juegos de azar se basan en este refuerzo. Está muy bien estudiado y hay muchísimas publicaciones al respecto. Cuando una persona se sienta enfrente de una máquina tragaperras, no puede predecir el patrón por el cual va a obtener el premio. Puede creer que sí y puede intentarlo desesperadamente a fuerza de apostar y de apostar. Y esto es extensible a cualquier otra cosa que deseemos o queramos y que habitualmente obtengamos de forma aleatoria, impredecible e inconsistente. La desesperación de no obtener el premio se alivia totalmente cuando éste por fin se obtiene, aunque sea una sola vez. Recuerda el experimento de las ratas. El refuerzo intermitente crea obsesión. Muchas relaciones están basadas en el refuerzo intermitente. En particular, los vínculos entre una persona con apego ansioso y una persona con apego evitativo. Son los llamados emocionalmente no disponibles, estos últimos. Y este es el claro y clásico ejemplo. En estas relaciones, el apego ansioso obtiene lo que quiere, ya sea amor, compañía, seguridad, intimidad sexual, cariño, etc., de forma aleatoria, impredecible e inconsistente. Y es precisamente el hecho de que se conceda de forma ocasional lo que le mantiene enganchado a la palanca, acuérdate, hasta que la relación le posee y se acumula tanta desesperación que cuando obtienes la menor muestra de cariño, lo más mínimo, las migajas, el alivio que sientes es como el del yonki que recibe su dosis y comienzas a buscar esa sensación y haces lo que sea para obtenerla nuevamente, reforzando el patrón a través de los centros de recompensa del cerebro que se ven inundados de dopamina. Si estás en una relación basada en el refuerzo intermitente, tienes que saber que estás en una relación de negligencia emocional y que es una relación disfuncional y abusiva. Normalmente, el abuso se basa en patrones subconscientes derivados de trauma. Generalmente, salvo excepciones, como en casos narcisistas y psicopáticos, no hay intención de abusar ni de hacer daño, pero sigue siendo una relación abusiva. El refuerzo intermitente puede ocurrir con cualquier cosa que necesitemos o deseemos, pero es predominantemente en el caso de las relaciones y nuestras necesidades emocionales, como afecto, compromiso, aprecio, interés, sensación de pertenencia. El refuerzo intermitente puede ser muy difícil de identificar. En este tipo de relaciones, la persona suele empezar dándole a la otra lo que necesita, luego empieza a hacerlo de manera inconsistente y finalmente deja de hacerlo, retirándole toda la atención y consideración. Y cuando se retiran, activan en la otra persona un trauma primario de abandono y negligencia emocional, algo que todos hemos vivido en mayor o menor grado, que son la memoria de lo que tuvo cuando lo tuvo, la memoria de que se acostumbró a los periodos en que no recibía nada en absoluto y la memoria de que en algunas ocasiones sí lo recibió, que es la memoria del refuerzo intermitente, y entonces continúa enganchada a pesar de que la están matando de hambre. Está enganchada por la esperanza de que recibirá lo que quiere. Se esfuerza más que nunca en conseguir la cercanía que obtuvo en el pasado, pero que puede que nunca vuelva a obtener, y trata de esforzarse al máximo, y se abandona totalmente y cede su poder con tal de que eso no suceda. El refuerzo intermitente genera un vacío en la persona, mientras que quien lo crea tiene el control y el poder en la relación. Siempre hay refuerzo intermitente en una relación abusiva, porque es la herramienta más poderosa de control sobre otras personas. Este tipo de relaciones son las más difíciles de abandonar. ¿Por qué? Porque no son relaciones, son adicciones. Cuando te encuentras en una relación adictiva, tu cuerpo se hace adicto a los químicos que produce. Y alejarse de la relación implica dejar de recibir tu dosis, igual que harías si dejaras el tabaco o cualquier otra droga.
Cualquiera de estos 4 mecanismos que nos llevan a terminar enredándonos en este tipo de relaciones, ya sea la familiaridad, la sensación de control, la fantasía o el refuerzo intermitente, lo único que hacen es repetir y perpetuar el trauma, reabrir la herida y traer de nuevo todos esos sentimientos dolorosos. Aunque nos dé una sensación temporal de control, poder, emoción o satisfacción, la historia no suele acabar bien, solo es cuestión de tiempo. Terminamos enamorándonos de personas que tienen aún más capacidad de hacernos daño. Lo que parece pasión y química es en realidad dolor familiar esperando a suceder. ¿Y qué es lo que estamos compensando entonces con este tipo de relaciones, adicciones? Algo que evitas desesperadamente. Por eso es tan difícil salir de este tipo de relaciones y alejarse de la adicción. En el momento en el que dejas la adicción, caes en lo que querías evitar a través de ella. La sensación de inseguridad, la sensación de no pertenecer, el aislamiento, la soledad, el abandono, el vacío, la falta de conexión emocional, es decir, trauma del desarrollo. Si hemos permitido el refuerzo intermitente en nuestras relaciones de adultos, sin duda es porque este refuerzo ya fue creado en nuestra infancia con nuestras primeras relaciones, especialmente con nuestros cuidadores primarios, con nuestras figuras de apego, que eran papá y mamá, en el general de los casos, que fueron los adultos que más nos influenciaron. Imagina por un momento que hubieras podido experimentar consistencia en tus relaciones durante tu infancia, que hubieras podido crear un estilo de apego seguro y que ahora, de adulto, te hubieras envuelto en una relación de inconsistencia. No aguantarías ni 3 segundos, sencillamente porque no tolerarías que te trataran mal. Así de sencillo, porque tus relaciones estarían basadas en la consistencia. Entonces, ¿por qué lo toleramos? ¿Dónde empieza esto? Lo toleramos porque nuestras primeras relaciones nos enseñaron que eso es amor. Y pasas tu vida entera alineándote con compañeros inconsistentes y tratando de hacer desesperadamente lo que sea necesario para que se conviertan en consistentes, porque esto era lo que necesitabas de tus padres y lo que quedó sin resolver. Y de este modo, tu niño, tu niña interior, heridos, tratan inconscientemente de reparar aquella rotura. O en el otro lado del espectro, la persona evitativa pasa su vida huyendo de los vínculos, aislándose cada vez más y justificando ese aislamiento como que es su lugar donde mejor se siente y donde mejor se encuentra. Pero su sufrimiento es el mismo y su miedo a las relaciones y las personas también. Así que tratas de resolver estas viejas heridas a través de tus relaciones. Tratas de hacer que tu pareja inconsistente sea la figura paterna, amorosa y consistente que necesitaste y que siempre quisiste. Recuerda por un momento a las personas que te rodeaban en tu infancia, cómo cumplían con tus necesidades emocionales. Tal vez de manera ocasional, aleatoria, impredecible e inconsistente, condicional a cambio de algo. Papi no te va a querer si no te portas bien. Y aprendemos que para recibir amor tenemos que someternos. Esto es lo que se conoce como trauma complejo del desarrollo. Y es lo que empieza a moldear y formar nuestras vidas, nuestras conexiones sociales, nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos fundamentalmente. Es la herida de apego. Esto es trauma vincular. El cuerpo y el cerebro humanos no pueden desarrollarse sin otro ser humano. Y a medida que nuestro cerebro crece y se desarrolla durante la infancia, muchos de los procesos de desarrollo que ocurren se inician por interacciones sociales o vínculos sociales. No hay forma de separar el desarrollo de nuestro cerebro de la interacción social, siempre van de la mano. Nuestro cerebro es un órgano social. Todo es relacional en su funcionamiento. Literalmente todo el cerebro está conectado para ser parte de una gran estructura relacional. Las necesidades de conexión son críticas para nuestra sensación de seguridad en el mundo. El vínculo es una necesidad biológica de supervivencia. Si pensamos a nivel biológico en lo que fue más importante para nuestra supervivencia como bebés o como niños muy pequeños, no fue la supervivencia del más fuerte, ni de quién corría más,
sino quién tuvo una figura de apego que estuvo más en sintonía con nuestras necesidades y pudo proporcionarnos las cosas que necesitamos, no solo comida y refugio, sino fundamentalmente las necesidades emocionales, la corregulación y un lugar seguro para expresar nuestras emociones y para poder explorar el mundo. Lo primero que aprendemos de nuestros cuidadores es la capacidad que tienen de hacernos sentir seguros. Nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro empiezan a adaptarse a eso inmediatamente porque es fundamental para nuestro cerebro de supervivencia, para nuestra capacidad de seguir vivos. Y ese patrón y esas adaptaciones están ocurriendo en un momento realmente importante de nuestro neurodesarrollo e impactan de forma duradera en cómo nos sentiremos luego dentro de nuestro cuerpo, en nuestras relaciones de intimidad y en general alrededor de otros seres humanos, ya sean relaciones íntimas o no. Y reproduciremos ese modelo de sistema nervioso que estará más cableado hacia respuestas de estrés y comportamientos protectores, defensivos, corazas, o hacia sentirnos seguros y hacia estar a gusto con otros y ser capaces de comunicarnos y ser capaces de estar abiertos y de expresarnos. Todo esto se modela muy pronto desde una perspectiva de supervivencia y dará lugar a la representación mental que crearemos para comprender el mundo, para comprendernos a nosotros mismos y a los demás. Y se basan en la relación, de nuevo, con nuestra figura de apego primaria. Por ejemplo, la medida en que uno se percibe a sí mismo como merecedor de amor y de cuidados dependerá de la información relativa a la disponibilidad y a la fiabilidad que tuvo de sus figuras de cuidado. Si sus figuras de cuidado no estuvieron suficientemente, no fueron suficientemente seguras o fiables, interiorizamos que las relaciones y por lo general las personas no son seguras, no son fiables. Y desarrollamos todo un armamento de mecanismos de control, de protección y manipulación para predecir nuestras interacciones con los demás. Nuestras interacciones con los demás están guiadas por los recuerdos y las expectativas de nuestro modelo interno. El sistema nervioso de mamá es la plantilla a partir de la cual se empieza a desarrollar nuestro propio sistema nervioso ya desde el útero, y esto comienza como un diálogo bioquímico a través del cordón umbilical. ¿En qué estado estaba el sistema nervioso de mamá o de nuestro cuidador primario? Estaba constantemente estresada y amenazada, descargando adrenalina y cortisol en el sistema. El sistema nervioso del bebé va a percibir estas cosas y empezará a predecir y a responder a ellas. Así que desde una edad muy temprana, si tenemos un sistema nervioso que comienza a tener esta respuesta suprarrenal, que va a mantener activado el eje HPA, el eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal, la activación de ese eje de descarga de adrenalina en el sistema, descarga de cortisol y aumento de las hormonas de supervivencia, esto va a ralentizar o a modificar el neurodesarrollo de nuestro sistema, es decir, el desarrollo de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Se sabe que los bebés que se desarrollan en estos entornos nacen con una amígdala mucho más grande que la media, y esto les condiciona, porque la amígdala, por decirlo de alguna manera, es el cerebro de supervivencia, el que estará más activo y será más responsivo por defecto, por delante del cerebro cognitivo. Estas personas tendrán más problemas para ser responsivos en vez de reactivos. Y estar verdaderamente presentes en sus relaciones les va a costar muchísimo relajarse en ellas y confiar, y estarán mucho más en un estado activo defensivo, protectivo. O bien serán relaciones superficiales que nunca se acercarán a un nivel de intimidad que sería intolerable para su sistema nervioso. Serán relaciones cómodas, tolerables, pero a la larga esas relaciones perpetuarán el vacío de lo que se necesitó y no se tuvo. Entonces, ¿cómo dejamos de repetir el patrón? Aún recuerdo el día en que mi terapeuta me dijo: Lorena, el tipo de hombres que te atraen están destinados a hacerte daño. Sí, porque yo también estuve ahí durante muchos años, así que te aseguro que sé casi todo de relaciones,
porque he vivido casi todos los espectros de relaciones disfuncionales hasta pasar al otro lado del espejo, el de las relaciones seguras. Y voy a ser sincera, no podemos deshacer el hecho de que nos atraen los rasgos que reflejan nuestro trauma. Nos va a excitar, nos guste o no. Pero lo que sí que podemos hacer es tomar conciencia de ello de un modo que nos dé la posibilidad de elegir si actuamos o no en función de esos sentimientos. Por lo tanto, como siempre, el primer paso es hacer consciente lo inconsciente. Tomar conciencia de tus patrones, de los rasgos que te atraen y de las dinámicas traumáticas que podría estar intentando repetirse. Tus patrones de relación te mostrarán exactamente lo que necesitas sanar. El siguiente paso es encontrar una manera de procesar el trauma. Si podemos trabajar para sanar nuestro trauma de forma saludable, es menos probable que intentemos sanarlo a través de nuestras relaciones, buscando parejas con las que podamos reescribir la historia. Por lo tanto, podríamos sentirnos menos atraídos hacia personas que reflejan estas heridas de la infancia. Y esto puede ser un trabajo duro y lento, que se hace mejor con un terapeuta que pueda sostenerte y guiarte a través de este procesamiento del pasado. El tercer paso consiste en tomar activamente decisiones diferentes. Cuando sientas esa intensidad familiar, comprueba si proviene de un lugar de atracción frecuente o si hay un patrón familiar que refleja tu pasado. Intenta explorar conexiones diferentes en las que puede que la química no sea tan fuerte, pero que exista una base más sólida y mucho más segura. A veces, me atrevería a decir que muy a menudo, el amor necesita tiempo para crecer. Y a veces la pasión puede ser más suave, con menos adrenalina. Y esto no quiere decir que tengas que buscar a personas que no te atraigan. Por supuesto que no. Se necesita un nivel de atracción para construir una relación. Pero es dirigir esa atracción hacia la seguridad y la paz que sientes junto a esa persona. Y no hacia los picos de intensidad o hacia alguien que actúa de la misma manera que las personas que te han hecho daño en el pasado. Entonces, ¿cómo elegimos una pareja segura? Hay algo que tenemos que tener muy presente. Y es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la inseguridad dispara la química. Repito, la inseguridad dispara la química. La química suele ser adrenalina disfrazada, pero debajo de esa excitación hay miedo. Miedo a que esta persona te deje, miedo a que no le gustes, miedo a que te hagan daño. La excitación y el miedo están estrechamente entrelazados en el cerebro, comparten la misma reacción fisiológica. La adrenalina que recorre el cuerpo cuando una persona tiene miedo es la misma que cuando está excitada. La diferencia no es cómo reacciona el cuerpo, sino cómo la mente interpreta la experiencia. Al principio, este tipo de relaciones, la incertidumbre y el riesgo de salir herido son mucho mayores, que es una de las razones por las que las cosas se sienten más calientes, más hot al principio. A medida que esta persona empieza a sentirse segura, la tensión disminuye y también lo hace la fuerte química. Y entonces aparece todo ay, parece que ella no me desea, o ay, es que no sé, no siento la chispa, o el impulso sexual ya no está tan activo. Hemos perdido la conexión, pero nada más lejos de la realidad. Lo que está pasando es que tu sistema nervioso se está cableando hacia la seguridad. Lo que en realidad queremos decir es: me siento cómodo para que mi cuerpo no se inunde de adrenalina y hormonas de estrés cada vez que le veo, porque me siento seguro, segura. Aunque esto pueda sentirse terriblemente inseguro para un sistema nervioso que no conoce la seguridad del vínculo. Por eso, nuestras elecciones no deben guiarse solo por la chispa, por la química. La compatibilidad es más importante que la química. La química se desvanece, la compatibilidad se fortalece. Puede que la persona segura y protegida no siempre sea la más excitante, y aunque puede que no sean los fuegos artificiales que Hollywood nos ha vendido, será más probable que te proporcione el verdadero amor profundo que deseas y que anhelas. Otra pregunta que me suelen hacer a menudo ¿es necesario haber sanado para poder tener una relación? ¿Podemos sanar trauma a través de la relación? Y tienes que saber que nadie, absolutamente nadie,
Ni siquiera todos estos coaches y terapeutas, ni yo misma, que vendemos consejos, lo tenemos todo resuelto. Por supuesto, no tenemos que haber sanado todos nuestros traumas para poder tener una relación, pero es cierto que la dificultad de la relación será directamente proporcional a todo lo que traigamos sin resolver. Es decir, tendremos más trabajo, pero eso no quiere decir que no sea posible. De hecho, es muy posible y deseable porque, como os digo siempre, lo que se daña en el vínculo se repara en el vínculo. Es decir, una de las mejores formas de reparar nuestras heridas de apego es hacerlo en relación con otra persona. Esta es la base de la terapia. Es una experiencia de un tipo diferente de relación, una donde por fin te puedes sentir seguro, donde tú eres el centro, donde se te anima a mostrarte vulnerable, donde no eres juzgado, donde puedes procesar tus emociones. Tener la referencia y la experiencia de un modelo diferente de relación, una plantilla de lo que es una relación segura, es tan sanador que puede ayudarnos a sentirnos más seguros de nosotros mismos y a mostrarnos de forma diferente en el resto de nuestras relaciones. Y aunque las relaciones románticas no son lo mismo que la terapia, también pueden facilitar la reparación. Pero para eso tenemos que elegir una pareja que no tenga los mismos rasgos que aquellos que nos hicieron daño previamente, para poder empezar a sanar algunas de esas necesidades insatisfechas. Y no se trata de manipular ni controlar a nuestra pareja para convertirla en la mamá o el papá que necesitamos y no tuvimos, no, sino de crear una relación en la que juntos, los dos, tenemos que hacer el trabajo, los dos tenemos que ser conscientes de dónde venimos, los dos tenemos que conocer cuáles son nuestros patrones defensivos, qué cosas se activan cuando nos sentimos inseguros en el vínculo. Juntos tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que poder mostrarnos vulnerables y responder de manera diferente cuando antes, por ejemplo, pues habríamos huido del vínculo o habríamos puesto en marcha todas nuestras estrategias defensivas. Las relaciones son un espejo que nos muestran nuestras heridas de la infancia y es muy fácil proyectar nuestros traumas en nuestra pareja o sentirnos provocados por ciertas cosas. Por eso es tan importante conocer nuestra historia personal y hacernos conscientes de cómo nuestro pasado nos está afectando ahora para poder apropiarnos de esas proyecciones y trabajarlas para que ya no se reproduzcan en la dinámica de la relación y que la relación no esté condenada al fracaso o a la repetición. Nuestro sistema nervioso puede aprender a amar y ser amado. Amar es algo que se aprende, pero es un proceso que lleva tiempo. Tienes que reaprender y luchar contra los comportamientos instintivos de tu propio sistema nervioso. Pero este es el poder de la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro y el sistema nervioso para cambiar con el tiempo. Y esto es lo que hacemos con el trabajo somático y neurosomático. Y también es fundamental dotarle de herramientas de autorregulación, porque sin ellas, la inercia de la regulación será querer regularse en nuestra ansiedad, en nuestro miedo, cuando se activa ese vacío, ese miedo al abandono, ese miedo al rechazo, ese miedo a ser engullido por el otro, para evitar que nos queramos regular a través del vínculo o de los mecanismos que cada uno utilice para regularse, que van desde comer compulsivamente, adicciones, pornografía, etc. Pero tratar de regularnos en un vínculo disfuncional e inseguro no es regularnos, es desregularnos, es hacernos más daño y retraumatizarnos. Por eso, en mi próximo programa, Alquimia Vincular, 6 semanas para aprender a llenar los vacíos que dejaron tus heridas de apego y trauma vincular y que hoy se siguen manifestando en tus patrones en relaciones, he aunado todo lo que sé de somática, de neurodesarrollo, de neurosomática y de trauma del desarrollo para ir a la raíz y sanar, pero no solo a nivel cognitivo, porque a estas alturas ya no sabemos casi todo, cómo funcionan todos estos patrones, en qué consisten, cuándo se activan, sino fundamentalmente a nivel somático y del sistema nervioso, porque eso es lo que sigue sin cambiar a pesar de todo lo que ya sabemos, porque es ahí donde se aloja el trauma original y es con él con el que hay que hacer el trabajo. El lanzamiento está previsto para marzo de 2024, es decir, para dentro de ya, casi, y todas las personas inscritas en la lista de espera se podrán beneficiar del precio de lanzamiento de este nuevo programa
que estará disponible por tiempo limitado. Trauma del desarrollo, me atrevería a decir, es el tema por excelencia que todos o casi todos tenemos codificado en nuestras células y es el prisma a través del que percibimos y creamos nuestra realidad. Pero tienes el poder de cambiarlo. Puedes reescribir tu historia y crear una nueva visión para ti, para tu vida y para tus relaciones. Te dejo el enlace a la lista de espera en la introducción que acompaña este podcast y nos encontramos en el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Cómo lo ha recibido tu cuerpo? Observa qué sensaciones están presentes, qué se ha validado dentro de ti, qué verdad has descubierto y cómo te sientes ahora. Quiero darte las gracias por acompañarme y si te ha gustado no olvides suscribirte y dejarme 5 estrellitas. Aquí manda el algoritmo y tu apoyo me ayuda muchísimo a llevar este mensaje a más personas, a expandir este canal, a expandir este podcast y seguir caminando juntos en este fascinante viaje de regreso a nosotros mismos. Si crees que puede resonar con alguien cercano, compártelo y ayúdame a expandir esta red de autenticidad y de transformación. Te mando mucho amor. Vamos juntas.